Buenas tardes. Iniciamos la sesión vespertina y como no voy a tener otra oportunidad, voy a aprovechar para presentarme. Soy Marco Antonio Garcés. Acompaño a estos dos monstruos que tengo a mi derecha de la arqueología y de la profesión y quiero felicitarles a ellos, a la organización y a la excelente participación de los comunicantes, los que han venido y los que vienen ahora. Sobre todo porque están demostrando una gran contribución a algo que me interesa mucho, que es el trabajo interdisciplinar. Las sesiones anteriores así lo demuestran y los que creemos en esta colaboración entre profesiones, yo soy arquitecto, ahora solamente soy presidente de la Academia del Partal, pero los que creemos en esa colaboración sincera entre profesiones y productiva y en la investigación, somos optimistas porque nos van a permitir nuevas aproximaciones a los mismos objetos desde perspectivas distintas. En la sesión de la tarde tenemos un bloque donde predominan los arquitectos y un segundo bloque donde predominan los historiadores. Y me congratulo por ello porque este es como digo, es un lugar de intercambio. El primero de ellos es Fernando Arenas Prieto, que es arquitecto. Pertenece a Tour España y concretamente a SEGIPSA, que es la Sociedad Estatal de Gestión del Patrimonio Inmobiliario del Estado. Va a tocar un tema que interesa muchísimo porque los de mi generación venimos de un momento en el cual las representaciones arquitectónicas de lo que existía eran ideales, tenían que ser bonitas, había grandes dibujos. Hoy el paradigma afortunadamente es otro y tiene que servir de soporte al resto de trabajo que estamos viendo estos días, que es una herramienta, cuál es la del levantamiento arquitectónico, que es sobre la que va a hablar él. Muchas gracias y buenas tardes. No sé si se oye. Vale. Buenas tardes. Bueno, como bien han dicho, yo voy a hablar sobre las herramientas de representación gráfica del patrimonio en general, aunque en particular yo soy arquitecto y me dedico al levantamiento más dedicado al arquitectónico de conjuntos históricos. En primer lugar, quería comentar, yo llevo haciendo levantamiento de este tipo desde hace unos 12 o 14 años y bueno, pues se ve un incremento exponencial en la toma de datos y en el procesamiento de los mismos. Todo el mundo actualmente ya maneja unas herramientas de manera que son muy accesibles y se ha simplificado muchísimo la capacitación necesaria para utilizarlas. Entonces, ahora mismo en casi todos los equipos con los que estoy trabajando ya tienen integrados gente especializada en el manejo de este tipo de tomas de datos que han cambiado un poco la manera habitual y tradicional de hacerlo. De manera genérica y haciendo un resumen, lo más habitual es que se utilicen los láser escáner láser de barrido total, las fotogrametrías aéreas con los drones. Todo el mundo ya conoce los drones porque es una cosa muy habitual encontrarla, que alguien tiene uno. Pues ahora en patrimonio ha cambiado bastante la facilidad que tenemos para acceder a visualizar y tomar datos de algunos lugares que están un poquito difíciles, o era difícil hacer antes estas tomas de datos. La fotogrametría pues se hace con cualquier teléfono móvil o con una cámara de fotos un poco mejor calibrada, pero normalmente suele ser ahora muy sencillo, cosa que hace unos años, hace no tantos años, hace 8 o 10 años, había que tener una cámara con calibración y con unas características un poquito especiales. Y lo último que está siendo más habitual son los sensores LIDAR, que vienen integrados en algunos aparatos, incluso en los vehículos se utilizan los sensores LIDAR para medir distancias. Y después hay unos aparatos más sofisticados para conseguir mejor definición, ¿no? Que son como estos, no sé si se ve el ratón, como estos que aparecen en esta foto. Cada uno tiene unas prestaciones. Entonces, la dificultad está en saber qué utilizar en cada momento, dependiendo a qué va dirigido, cuáles son los objetivos de los estudios que se van a hacer. No es lo mismo para un proyecto de arquitectura que una arqueología, que un estudio medioambiental
o estudiar simplemente el edificio desde otros puntos de vista que tengan que ver con múltiples disciplinas. El escáner láser pues, es un aparato un poco más difícil de utilizar en terreno porque requiere de un estacionamiento, tiene un tiempo también de toma de datos bastante más dilatado, pero la precisión es inigualable. Precisión geométrica y métrica, y también ahora ya con los nuevos sistemas de fotografía que incorporan, alcanzan a tener una resolución fotográfica en HDR que permite que la propia nube de puntos, visualizándola, esto saca unas nubes de puntos, lanza unos rayos y toma distancias, se genera una nube espacial con escala que viene cada punto con un color que permite tener visualizaciones casi fotográficas. También es difícil acceder a ellos desde el punto de vista de la capacitación que se necesita para utilizarlos. La fotogrametría aérea quizás sea lo más extendido ahora mismo para los estudios que se suelen hacer previos en intervenciones arquitectónicas. Cualquier actuación, pues para sacar las cubiertas, las fachadas, poder tener un volumen, un modelo fotogramétrico adecuado para los estudios, pues se hace a través de los drones. El problema del dron es que en terrenos urbanos pues requiere de ciertos permisos un poco tediosos de conseguir, aunque no es tan difícil. Hay zonas donde no se puede volar y para utilizar esta herramienta pues se requiere también de un carnet que hay que sacar. No es tan sencillo como tener un teléfono o una cámara de fotos en la mano. Que es lo siguiente, la fotogrametría terrestre, que también se utiliza muy habitualmente porque es muy fácil hacer un registro fotográfico que, enlazando las fotos mediante unos programas, unos software, se consigue construir tridimensionalmente los volúmenes con una malla que tiene muchísima precisión a la hora de representación de lo que hay. O sea, estamos haciendo una virtualización completa del monumento. Y lo último son estos sensores LIDAR que últimamente cada vez están incorporándose en más teléfonos o tablets y que dan una facilidad a la hora de tomar datos inmediatos. Eso sí, tienen ciertos problemas a la hora de utilizarlos para elementos muy grandes, o sea, interiores que tienen gran longitud, pues acumulan errores porque solo tienen un alcance de 7 metros aproximadamente. Entonces, cuando se va haciendo, esto es una especie de vídeo que va enlazando triángulos con este sensor de iluminación que permite generar un volumen, y ese volumen se mapea, se hace la textura y queda como está en el vídeo. Yo no sé si se ve el ratón aquí. Pero también esto hay que cogerlo con mucho cuidado porque hay muchos errores en estas tomas de datos porque no tienen todavía la capacidad y la precisión necesaria. Son válidos para algunos estudios y para algunos trabajos, pero para otros es mejor desecharlos. Yo todo esto, con esto que he comentado, voy a contar brevemente cuál es la metodología utilizada para el levantamiento que hicimos de la muralla de Zamora para el plan director. Esto se hizo en el año 2020-21. Esto fue un encargo del Instituto de Patrimonio a la Universidad de Salamanca. El director era Leocadio Peláez y también estaba Marco Antonio, todos lo conocéis, y yo. El levantamiento lo hice con Sara Moreno, que es una técnico en esto que lleva muchos años trabajando. Y bueno, pues se hizo un planteamiento que tenía dos objetivos principales. Una es generar un modelo gráfico actualizado, porque el plan director anterior de Rodríguez Méndez se hizo en el año 1996 y bueno, pues era el momento de aplicar nuevas tecnologías para resolver. Aquí se ve los alzados de la puerta de Doña Urraca de Rodríguez Méndez en el año 1996 y abajo pues los resultados que hemos sacado nosotros para poder definir las estructuras de la muralla y su entorno. O sea, estamos hablando de que el objetivo era no solamente construir un volumen del edificio, sino también traer el entorno para poder estudiarlo y sumar pues todas las posibilidades a los estudios de arqueología, arquitectura, análisis patológico, límites de propiedad, análisis poliorcéticos, lo importante era tener un modelo
de gestión de esa información tridimensional que permitiera después sacar, editar para que colaborara contribuyera a los estudios de especialistas. La metodología empleada, entonces, pensamos en hacer un escaneado perimetral a toda la muralla, no recogiendo absolutamente toda la información, priorizando la parte exterior de la muralla para poder tener enlazada todos los recintos. También utilizamos fotogrametría terrestre para complementar esta toma de datos y rellenar este puzzle que quedaba incompleto, y la fotogrametría aérea en las zonas donde no hay acceso con las otras técnicas, con los otros dos modos de tomar datos, y conseguir completar el conjunto que en este caso es bastante grande. No pasa la diapositiva. Ahora. Las murallas de Zamora tienen un tamaño muy grande, muy considerable, del cual se puede documentar prácticamente 2/3 perfectamente. Lo único, pues, que la dificultad que tiene tomar datos en ciudades donde la muralla se encuentra metida entre las parcelas, con escarpes, con dificultad también a la hora de llegar a los adarves o cualquier rincón que se encuentra escondido entre los rincones de la ciudad. Entonces, complicaba un poco el poder hacer algunas tomas de datos. Para hacer la toma de datos con el escáner, el barrido total, se hicieron varias campañas. Empezamos con el primer recinto en la parte norte. También todas las campañas tenían que tener una programación para escanear. Este aparato que se ve en la foto tiene dificultades para ser estacionado. Entonces, de partida intentamos hacerlo en HDR todo, para intentar evitar tener que hacer fotogrametrías. Haciendo un barrido en HDR, las nubes de puntos que se construyen, ahora veremos alguna, tienen una definición que se puede equiparar a la fotografía en cierto modo. Por lo tanto, los ortofotos y los documentos que podemos sacar de ahí para los estudios de las diferentes disciplinas son suficientes. Considerábamos que era así, pero teníamos que adaptarnos un poco al tiempo y al presupuesto que disponíamos. Entonces cambiamos la manera de hacerlo y lo pasamos a tomas en color y en blanco y negro, que son más rápidas y que podíamos ir moviéndonos mucho más rápido por el perímetro. Esto es una de las nubes que está entre la Puerta del Mercadillo y los laboratorios municipales, y bueno, pues la información que arroja es de grandísimo valor para entender el entorno. Lo pudimos hacer por dentro y por fuera con el escáner, y bueno, pues aquí se puede ver cómo después ahí podemos discriminar mucha información. Podemos quitar los árboles, podemos quitar también algunos edificios, de tal manera que podemos hacer lecturas más completas y uniformes de algunos de los tramos. La fotogrametría, como había dicho, pasó a ser la protagonista. Le hicimos con una cámara de fotos reflex. Hicimos unas 40.000 fotos, de las cuales tuvimos que repartir en diferentes tramos que iban completando lo que no podía sacar el escáner. Y bueno, pues la gestión se complicó en gabinete. Yo tengo que hablar también de las partes que habríamos cambiado. Y bueno, pues fue difícil de gestionar. La fotogrametría aérea fue fundamental para poder estudiar los tramos como el de Valborraz, la Cuesta de los Herreros, o todo el tramo que se encuentra entre Valborraz y la Ronda del Degolladero. Y pudimos estudiar en conjunto tramos que yo creo que eran inéditos, estas visiones de alzado de estos del conjunto de la muralla del primer recinto tras las casas de Valborraz. Se ha quedado atascado. Ahora. Al final, pues bueno, en resumen, la nube de puntos nos dio un modelo tridimensional que nos permitía sacar imágenes o planos del conjunto ya con estudios pormenorizados de sectores, con una altísima precisión de georreferenciación y de dimensiones y proporción. Pudimos completar algunas partes que no estaban en estudios anteriores. Y bueno, pues lo bueno es el modelo tridimensional que hemos generado, toda la información que hemos
recopilado para que se puedan seguir haciendo estudios posteriores. Y bueno, como conclusión, hay una tendencia, lo que se ve en los últimos años y en estos estudios, es se está perdiendo, se está derivando todo a una toma de datos masiva, a una virtualización del patrimonio que permite hacer estudios en gabinete, no tanto en terreno, y además con visiones nuevas, con nuevas perspectivas que aumentan o contribuyen mucho al conocimiento de los bienes y con eso a la valoración de los mismos. Pero hay grandes inconvenientes en la gestión de esta información. Todavía no está preparado ni los equipos que tienen que gestionar tanta información, ni tampoco hace falta más especialización, en mi opinión, para poder manejar este tipo y que sea más ágil. O sea, nosotros lo que vimos es que tanta información lo que hacía era entorpecer también en algún momento la gestión de los mismos. Y es importante tener en cuenta que la virtualización está también haciendo perder un poco la sensibilidad o la parte de toma de datos emocional, ¿no? Cuando uno está construyendo también el conocimiento desde la sensibilidad que aporta el medirlo, dibujarlo in situ, que una cosa creo que no debería perder la otra. Y bueno, en estos estudios estamos dándonos cuenta que sí que se deriva mucho la virtualización y se pierde esa parte tan humanística de entender el edificio desde el documento real. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo te comprendo en lo último que has comentado? ¿Sí? A continuación, otro de los aspectos fundamentales cuyos datos se depositan en esa enorme base que constituye un buen levantamiento es el de la caracterización de materiales. En este campo, concretamente, lleva una dilatadísima trayectoria Pedro Pablo Pérez García, geólogo del Instituto del Patrimonio Cultural de España, pero a quien yo tuve la suerte de conocer cuando acudimos a él en diversos trabajos de investigación previa en Zamora. Y nos va a hablar precisamente de eso, estudios petrológicos en monumentos zamoranos. 20 años de experiencia. No sé si son los mismos que los de Hortensia, pero son 20. No llega. No llega. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por permitirme dar esta charla. Y efectivamente yo voy a hablar sobre todo de una cosa un poco más diferente a lo que supongo se ha hablado o se va a hablar en estas charlas, ¿no? Pero realmente el tema de la multidisciplinaridad lo tenemos que llevar al fondo, ¿no? Realmente ser capaces de entender todos a todos y participar de una manera conjunta. La charla la he enfocado con una primera parte más teórica en la que voy a hablar un poco del sentido de los estudios científicos aplicados a la conservación del patrimonio y una segunda parte en la que voy a poner algunos ejemplos de trabajos que hemos desarrollado durante estos años, ¿no? Serán simplemente pinceladas, pues porque no hay tiempo para mucho más. Bueno, lo primero que quería comentar es que, aunque parezca obvio, el objetivo de cualquier estudio científico debe ser la conservación del patrimonio. No debe ser el estudio en sí mismo, que a veces nos olvidamos de esas cosas, y el objetivo siempre tiene que ser el bien cultural sobre el que estamos, ¿no? En ese sentido, hay tres aspectos que sí quiero considerar, que el primero de ellos es que las tecnologías científicas que utilicemos tienen que dar respuesta a las preguntas que nos planteen bien los conservadores, restauradores, los arquitectos o los historiadores, es decir, tienen que ser útiles. Otra cuestión fundamental es que esa tecnología no debe modificar de manera sustancial los valores históricos, arqueológicos o artísticos. En ese sentido, el sentido común, la mesura o entender que a lo mejor ahora no podemos llegar a conocer determinados aspectos, pero que es posible con los avances tecnológicos que en un futuro lo hagamos, pues debe tener cabida ahí, ¿no?
Y también otra cuestión que a veces, sobre todo a los científicos o al mundo científico, se le escapa es el uso proporcionado y equilibrado de los medios tecnológicos. No usar equipos muy potentes, muy caros, cuando esa misma información la podemos obtener con equipos que nos van a dar los mismos resultados y son mucho más fáciles y económicos de manejo, ¿no? En cualquier caso, este tipo de estudios científicos siempre se ha encontrado tradicionalmente con distintos problemas que, bueno, afortunadamente van desapareciendo, pero siguen existiendo. Algunos creados desde el propio mundo científico y otros desde otros puntos de vista. El primero es las trabas que pone la propia ciencia oficial, ¿no? Y ahí pues, tenemos, por ejemplo, que la Ley de Ciencia y Tecnología no incluye como organismos públicos de investigación a los centros de conservación y restauración, bien nacionales como el ICE o los autonómicos, o a los museos más importantes, ¿no? O a veces hay reticencias a aceptar trabajos de equipos multidisciplinares que se salen un poco del ámbito oficial, ¿no? También un problema que hemos tenido tradicionalmente es que al llevar al campo de la restauración y conservación determinadas prácticas o sustancias, pues hemos tenido fracasos, hay que reconocerlo, en el uso de determinados consolidantes o morteros que se han vendido como milagrosos o barnices que han dejado de funcionar cuando tenían que seguir funcionando, pues eso ha sido un problema en contra nuestra, ¿no? También, sobre todo, ahora ya menos, pero hace unos años cuando empecé, sobre todo, esto se veía, este tipo de estudios, como una imposición por parte de la Administración y que, en cierto modo, frenaba el desarrollo de los proyectos de intervención y un poco la creatividad del trabajo en obra, ¿no? Y luego hay otro problema que principalmente está en nuestro tejado solucionarlo, que es un problema de comunicación entre el mundo científico y el de la conservación y restauración. Es decir, hay que intentar buscar un lenguaje que sea entendible por todos, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos un lenguaje a veces complicado. Cuando tengamos que hablar con determinada gente a la que queremos explicar lo que nos parece importante, debemos ser sensibles a ello. Pasando ya al tema de la petrología más aplicada a la restauración de monumentos, básicamente nos vamos a centrar en tres aspectos. El primero es la identificación de los tipos de roca presentes, pues desde la caracterización petrográfica, que es dar nombre a una roca, algo que parece tan sencillo, pues seguimos encontrándonos con monumentos, aquí en Zamora, por ejemplo, a los que se llama areniscas a lo que es un esquisto. O caracterizar petrofísicamente, que es conocer cuáles son las propiedades mecánicas e hídricas, algo muy importante en temas de alteración. También me parece fundamental, en el caso de ser posible, saber cuál es la zona de procedencia de ese material pétreo y dentro de este apartado también estaría el análisis de otros materiales como morteros o pátinas. El segundo pilar sería el análisis e inventario de los indicadores de deterioros y tendríamos aquí dentro de este apartado conocer, analizar ese material alterado y compararlo con el material sano. Un segundo apartado que sería una cartografía de daños en cuanto a la situación en el monumento y en cuanto también al grado de intensidad de esos daños. Establecer también entre las relaciones existentes entre patologías, tipos de rocas y la posición en el monumento. Y, por último, establecer las causas del deterioro. Y un último apartado que sería el de viabilidad de tratamientos. Para eso tenemos que conocer cómo es la superficie que queremos tratar, qué tipo de interacciones puede haber entre ese tratamiento y la piedra, cuánto va a penetrar ese consolidante, uno de los temas más difíciles de controlar. Se aplica un consolidante para que penetre y no se quede en superficie, y determinar cuáles son las modificaciones petrofísicas en las piedras tratadas. Bueno, en cuanto a los bienes culturales, pues ahí he puesto una lista. La mayoría de ellos son de Zamora capital y dentro de ellos quiero destacar la Iglesia de Santiago del Burgo, también por un tema emocional, que es algo importante también en este campo, como en cualquiera, supongo. Pero en esa iglesia pues, hicimos los estudios previos y luego tuvimos la fortuna de poder continuar durante la intervención, pues, ayudando a establecer criterios.
Y paso a hablar un poco de temas más concretos, ¿no? Muchas veces hablamos de la piedra en Zamora como una cosa única y basta con ver esta imagen para entender que nada más lejos de la realidad, ¿no? Que tiene una enorme variabilidad en cuanto a los materiales que la componen, la granulometría, el color, que es parte de su atractivo, pero también parte de los problemas que tiene, ¿no? Aquí, a esa escala, ya podemos ver la enorme variabilidad que hay, ¿no? Desde piedras que son conglomerados hasta otras que son casi arcillas, ¿no? Bajando o subiendo un poquito la escala, podemos ver desde piedras que son relativamente homogéneas, con un cemento que es el material intersticial similar, a rocas como la de la derecha, que esa imagen son aproximadamente 3 centímetros, donde podemos ver la enorme variabilidad con zonas con óxidos de hierro, zonas con arcillas y zonas con ópalo. Pasando a una escala todavía más pequeña, podemos ver cómo en esta foto de la izquierda esto representaría el 1, los granos de cuarzo, y entre medias, el material ese intersticial, es lo que se ve que engloba los granos, que son esto que está aquí. Una masa de ópalo, que es un material muy absorbente, y arcillas tan espectaculares como estas, que son arcillas esmectíticas, con una enorme capacidad de hinchamiento y que provocan severos daños en el patrimonio. Visto en detalle, pues es eso que parece tan bonito, esta especie de flores, con esos contactos tan alabeados, pues realmente son un problema y parte de la explicación de por qué la piedra en Zamora a veces funciona como funciona. Otro tipo de piedra frecuentemente empleada en el patrimonio zamorano es la arenisca mollar, que es, digamos, la equivalente a la arenisca de Villamayor, y que aquí en esta iglesia de Villamayor estudiamos, ¿no? Es una roca muy porosa, esto en negro sería la porosidad, y que tiene otras arcillas que rodean a los granos, que suelen ser de cuarzo y feldespato. Cuando eso lo vemos a más aumentos, podemos ver cosas como esta, ¿no? Estos granos de cuarzo y todas esas arcillas fibrosas con gran capacidad absorbente, pero no con capacidad de hinchamiento como las esmectitas, y cómo existe una enorme porosidad. Ahí lo vemos, como hay una enorme porosidad que puede provocar, evidentemente, la entrada de agua y el deterioro de este material. Vemos aquí algunos detalles de esas rocas, la porosidad y esas arcillas son espectaculares. Bueno, aquí está la escala, que como veis, esos son 20 micras. En este caso, como la piedra es como es, pues aparecía deteriorada y se trata de intentar ver si con algún tratamiento podemos mejorar sus características, y entonces tratamos esa piedra con un producto, en este caso Estelmil, al 50%, y vemos que se reduce la porosidad, el producto se deposita sobre todo en el espacio intergranular, que también tapiza los granos, pero no ocluye la porosidad. Y estudiamos eso en superficie, ahí vemos un detalle de eso, cómo se deposita. Ahí está el producto entre medias, ha disminuido la porosidad, pero no la ha cerrado. Otro detalle, y también lo vemos también con ese mismo producto al 100%. Y aquí vemos cómo ese producto ya no funciona igual porque cierra la mayor parte de la porosidad y entonces eso llega a ser un problema. Y vemos el detalle, como un poro aparece totalmente cerrado por ese producto. Otro ejemplo podría ser la Colegiata de Toro, donde en la fachada norte se hizo un estudio muy completo de caracterización de todos los materiales, pátinas, morteros, rocas, y también se hicieron ensayos, ¿no? Ensayos con roca que venía de canteras de las que supuestamente se sacó el material, en unos casos arenisca y en otros calizas. Se realizaron cartografías, en este caso se midió dónde eran las zonas donde había mayores problemas de humedad. En este caso se vieron las zonas de depósito, que los principales problemas eran de sales y de depósitos biológicos. Y en otros casos se vieron donde había zonas de pérdida de material, sobre todo arenizaciones en el zócalo. Bueno, se hacen ensayos, por ejemplo, el de cristalización de sales, se tienen las probetas originales y las finales.
y se observa pues, una enorme diferencia. Se ve con los distintos tratamientos que se han hecho, cómo empiezan y cómo acaban. Cómo empiezan y cómo acaban, que muchas de ellas acaban destrozadas. Se hace lo mismo con todos los tratamientos, tratamientos hídricos y tratamientos de envejecimiento, y se ven los distintos tratamientos y se ve que el que mejor funcionaba en este caso era el Vaquero H. Otro ejemplo puede ser el de San Pedro de la Nave, ¿no? En este caso lo que hicimos fue caracterizar también los materiales, reconstruir un poco la historia del monumento, ver cómo afectó el traslado del mismo en lo que vemos actualmente y hacer una propuesta de intervención final, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de cómo estaba originalmente, cómo está ahora mismo, y aquí vemos ya, por ejemplo, pues eso, que aquí había pues dos cubiertas diferentes, la nave central y el ábside, y cómo aquí la altura, que es lo que condiciona que veamos ahora mismo todas estas zonas tan con estos surcos y con estas acanaladuras, cuál era originalmente y cuál es actualmente, ¿no? Pasando ya a un detalle, fuimos a la zona este, una vez, en este caso, en este monumento tenemos la enorme ventaja de que hay una maravillosa documentación tanto del antes como el durante y el después, ¿no? Gracias a Ferran, que le veíamos, por cierto, en una foto antes con su característico mono de trabajo. Bueno, y entonces, aparentemente, decimos, pues había daños muy severos que se siguen viendo ahora, pero cuando eso lo vemos más en detalle, en realidad vemos que todos esos daños no están iguales. En cualquiera de las fotos comparadas se puede ver cómo esos daños han aumentado. Aquí, por ejemplo, es muy evidente, o aquí. Entonces, es necesario hacer un seguimiento de todas estas zonas porque realmente estamos perdiendo parte del material y aquí es necesario intervenir y seguir, ¿no? Todo eso lo plasmamos en una cartografía donde se representan las grietas, las fracturas y las desplacaciones, y finalmente se propone una ficha de control con los sillares más problemáticos para intentar hacer un seguimiento para ver cómo evoluciona eso. Otro tipo de estudios que podemos hacer, esto es en la iglesia de Santa María del Castillo en Fuentesaucos, es el contenido en sales existente mediante una técnica que se llama conductimetría de contacto, que nos permite saber cuántas sales hay sin necesidad de coger muestra y elaborar mapas como este. Es una técnica muy útil porque nos permite tomar muchas medidas sin coger muestra. Aquí lo vemos lo mismo en Santiago del Burgo. Y otro ejemplo de trabajo serían las imágenes termográficas, que nos pueden dar información sobre zonas de humedad, presencia de sales, comportamiento diferente de materiales. Bueno, pues esto es un poco todo lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Sí, luego venís a la mesa redonda. Ahora te doy este. Este mismo. Ahora te lo paso. Siéntate. Lo cambiamos hacia aquí luego. Sí, lo paso ahora. Bueno, continuamos. Las tres siguientes intervenciones tienen en común que están presentadas por arquitectos y están dirigidas al tema de la arquitectura defensiva. En primer lugar, Ignacio Javier Gil Crespo y Estefanía Herrero García, que tienen un estudio que se denomina Anfión, Arquitectura y Patrimonio, que ya tienen una consistente trayectoria en restauración del patrimonio, y me complace saber que se van a ocupar del Centro de Interpretación de San Martín de Castañeda,
es un pecado de juventud de quien les habla. Nos van a hablar sobre la metodología para el análisis poliorcético de fortificaciones, casos de estudio en Zamora. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a la organización del Congreso por, en su momento, informarnos de esta celebración y de insistir en que presentásemos los trabajos que hemos ido haciendo en los últimos años en la provincia de Zamora. Me siento como importante, con 2 micrófonos. Este funciona, sí. En los últimos años hemos realizado 4 estudios y diagnósticos sobre bienes fortificados en la provincia de Zamora, Alcañices, Fermoselle, Granucillo de Vidriales y Castrillo de la Guareña, cada uno en un extremo. Supongo que era para controlar bien las fronteras con otras provincias que estuviesen en buen estado. Son 4 casos diferentes entre sí. Mientras que Alcañices y Fermoselle son 2 recintos urbanos rodeados por muralla, Granucillo y Castrillo son 2 elementos fortificados más independientes. Granucillo es un fortín de planta cuadrangular situado a las afueras del pueblo, y Castrillo es un recinto castral sobre un teso, sobre un cerrillo cerca de la población. Aquí tienen algunas imágenes. Fermoselle quizás sea el recinto más urbanamente consolidado y que también ha perdido más la traza de la muralla. En Alcañices esa traza se lee bastante bien porque el recinto urbano que cerraba está bastante vacío en una buena parte de él. Granucillo se conserva como si fuese una maquetita, y Castrillo todo lo contrario. Lo único que quedan son unos restos totalmente descontextualizados, volcados, donde no se conserva ninguno de los ejes X, Y, Z de los elementos, con lo cual es difícil de conservar y de entender. Bueno, pues ¿le doy? Vale. Vamos a explicaros el método de análisis poliorcético que hemos utilizado en estos 4 casos. Bueno, vamos a ir explicando en cada uno las cosas más interesantes para ver si podemos rápidamente contarlo. Por un lado, es muy importante la toma de datos inicial y el levantamiento planimétrico. También un buen análisis archivístico y documental. Luego vamos a ir profundizando un poco más en todo, pero para haceros una idea general. La importancia del análisis territorial y paisajístico en el que está enclavado cada uno de los elementos fortificados. El análisis de la planimetría histórica y su georreferenciación, de los restos constructivos y también de sus destrucciones, de los elementos defensivos y funcionales que se conservan todavía, encontrando otros elementos con los que poder compararlos, el conocimiento del armamento y las técnicas de ataque de cada una de las fortificaciones y de la época en la que fue construido, y de la defensa activa de cada una de las fortificaciones. Y bueno, los trabajos arqueológicos asociados. ¿Para qué todo esto? O sea, sobre todo lo que se quiere conseguir es conocerlo lo suficiente para interpretarlo de manera adecuada. O sea, si no se tiene un buen conocimiento, no se puede interpretar bien y no se puede poner en valor y conservar bien. Si nos saltamos alguno de esos puntos, sobre todo el de conocer, nunca podremos llegar a una buena conservación. Empezando por el levantamiento gráfico, ¿no? Que ya nos ha contado un poco Fernando el cambio que ha habido y la facilidad que tenemos ahora para hacer un buen levantamiento, hacer unos buenos planos, pero a pesar de ello es importante, este plano que estáis viendo aquí es un levantamiento previo a lo que nosotros hicimos. En este levantamiento se puede ver, no sé si se ve la imagen, a ver, se puede ver que, ¿a dónde? Aquí, ¿no? Ah, joder, perdón. Vale. En el levantamiento está hecho con una trama de AutoCAD y ni siquiera han dibujado las troneras, ni la frontal ni las laterales. Entonces, quiere decir que no se le estaba dando importancia a esos elementos y, como veremos más adelante, pasa que luego la conservación se puede fallar.
Entonces, este es el levantamiento que realizamos nosotros, hicimos una comparativa incluso de los 4 cubos que quedaban, y es importante dibujar cuando realmente el aparejo está contando algo y cuando, bueno, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que no solo es hacer el levantamiento, sino que también es cómo lo dibujes, ¿no? En algunos casos es más importante dibujar cada uno de las piedras porque están contando una lectura de los distintos estratos. Y otras veces, a lo mejor, simplemente con dibujar, como en el de Teacañona, simplemente dibujar la tronera te puede estar contando muchas de las lecturas que luego vas a hacer. Luego, con estos levantamientos se puede hacer pues, una lectura estratigráfica. En este caso, pues, nos ayudaba un arqueólogo a hacer esta lectura. Lo siguiente que podríamos decir que habría que hacer, bueno, esto no va en orden, ¿no? Porque va entrando en distintas, pero bueno, por ir explicando. El análisis archivístico y documental, ¿no? Por un lado, la planimetría militar, los documentos de pleitos, las guías de viajes, libros de visita, fotografías antiguas, informes arqueológicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la planimetría histórica, nos ayudó a poner en situación cronológica la batalla que tuvo lugar en Castrillo, ¿no? Que al final tuvo lugar entre el 18 y el 19 de julio de 1812. Esto ya lo explicamos con más detenimiento en otro artículo, pero sobre todo ayuda a poner el momento en el que fue, bueno, vamos a adelantar, ¿no? Fue destruido el castillo, ¿no? Por otro lado, también es importante cómo se recopila toda esa información. Hay que intentar ser muy sistemático, en este caso es una de las intervenciones arqueológicas que se realizó, que incluso se detectaba ya un muro que podría ser incluso una barrera. La manera de sistematizar esa información es clave para luego poder utilizarla de manera eficaz. Por otro lado, la planimetría histórica, en el caso, por ejemplo, de Alcañices, fue muy importante porque tenemos este plano, conseguimos en un pleito que la marquesa de Alcañices tuvo con la población en 1815. Y entonces este plano es clave porque con una buena georreferenciación, que explicamos aquí, puedes superponerlo sobre la trama actual y puedes detectar, por ejemplo, cómo se ha fosilizado. Este cubo ha desaparecido, pero está fosilizado dentro de lo que son las parcelas actuales. Y en este caso, por ejemplo, nos valió también para ver que el trazado no es como el que venía en la delimitación del BIC, que venía como hipótesis, sino que hacía este quiebro que estaba fosilizado dentro de ese trazado. Como podéis ver, todavía se ve en la línea de las parcelas, se puede leer ese trazado. Y luego, al final, tenemos que llegar a dibujarlo, ¿no? Los tramos en rojo son los que todavía se conservan, los amarillos son las hipótesis y de esta manera también puedes continuar analizando y viendo, por ejemplo, en este caso, hasta dónde tienes que ampliar. En este caso no hacía falta ampliar la delimitación, pero hay en ocasiones en las que tienes que ampliar la delimitación del BIC. Este es el caso de Fermoselle, que nos ayudó menos porque era mucho más complicado. La trama urbana está ya muy tocada y es mucho más difícil llegar a conclusiones, pero todavía se leían algunos de estos trazados que estén aquí marcados en azul y puedes luego incluso llegar a elementos más concretos. En este caso, con la fotografía histórica se puede ver como lo que se estaba contando antes, ni siquiera estaba bien dibujado el plano y una de las cosas que sucedió es que una de las troneras, que era de cruz invertida y orbe, en la restauración desapareció. Se colocaron algunos ripios y luego no se reconoce actualmente la tronera en la morfología original. Por otro lado, el análisis constructivo también es clave para entender cómo se ha ido construyendo y cómo evolucionando. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver las distintas alturas de las troneras, cómo existe aquí un corte que te está contando desde dónde se comenzó a construir y dónde concluye la construcción. O, por ejemplo, puedes ir viendo las distintas fases constructivas que al final empieza con esta es lo que queda medieval y cómo se va construyendo, lo que os comentaba antes, ¿no? Los distintos tramos hasta cerrarlo. La importancia de construirlo... Espera que me estoy
de construirlo, de hacer el estudio constructivo, incluso el estudio destructivo. En este caso solo quedaban unos pequeños restos, pero como por ejemplo el ejemplo también que hay en la muralla de Soria. Y nada, también por ejemplo en los archivos se puede encontrar suficiente documentación para poder datar el día en el que se produjo la destrucción del pueblo de Castillo de la Guareña. Y el castillo todavía no se sabe si fue en la parte fueron los franceses o los ingleses, pero en esa batalla fue en la que el castillo también fue demolido. El análisis de visibilidad también puede ayudar, en este caso estamos viendo las áreas ciegas, a ver esto, por ejemplo, en Alcañices, Alcañices está rodeado de muchos puntos ciegos, y entonces se puede ver se puede comprender por qué en el siglo XVII no se volvió a refortificar cuando hubo problemas otra vez en la frontera entre Portugal y España. Y luego, es muy importante también el conocer los elementos e identificarlos. Entonces, hay que hacer un catálogo de todos los elementos defensivos y funcionales para poder compararlos con otros que sean coetáneos, cercanos y poder ponerlos en su contexto y su funcionalidad. El tipo de armamento de cada época para la cual el castillo fue diseñado es importante conocerlo, el armamento y las técnicas de asedio y ataque. No es lo mismo atacar abriendo brechas, haciendo agujeros con zapadores o lanzar cualquier tipo de proyectil con ingenios, con trabucos o mangoneles, etcétera, que luego lo que ocurre con la artillería pirobalística. La defensa del castillo medieval es distinta en cada momento. Y también sus cicatrices y sus heridas de guerra. Esto es el Castillo de la Mota. Aquí Fernando lo conoce y gracias a él lo conocemos bien porque ha podido documentar muy bien las heridas y respetarlas como lo que son cicatrices y documentos históricos. Además, nos gusta colocar estas dos imágenes juntas porque se ve muy bien cómo sucumben los castillos medievales ante la nueva artillería con sus bolaños, en este caso de piedras, y que las heridas que están dibujando en este dibujo, en esta miniatura de 1470 son exactamente iguales que las que se produjeron en 1473 en la Mota. Entonces, el conocimiento del funcionamiento de cada elemento es importante para poder compararlo y poder observar que aunque aquí aparezca un trocito solo entre dos parcelas porque ha quedado un solar, poder saber que aquí aparece pues, una especie de talud, una zarpa previa a la barrera, a la cerca, a la muralla de Alcañices en la Torre de la Villa, con poder explicar toda la funcionalidad estableciendo paralelos. En cuanto al tipo de defensas, claro, el análisis poliorcético consiste en pensar de qué manera y cuáles son las posibilidades que tiene esa fortificación y cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Una defensa desde cualquier punto de la adarve, evidentemente, controla todo el perímetro cercano a un alcance efectivo, es decir, que puedes apuntar y darle a alguien que quiera venir desde cualquier punto de la adarve. Si consideramos otro tipo de armas, tenemos que considerar también dónde se pueden colocar. Por ejemplo, en el recinto de Alcañices había unos torreones cuadrangulares de los cuales no queda la traza más que fosilizada en el catastro actual, pero que sí que nos hablan de que puede haber un aparato un poco más grande, que evidentemente no lo estás moviendo como se mueve un cañón del siglo XIX o como se mueve un arma de mano, pero sí que es cierto que las posibilidades nos están hablando de un flanqueo completo del perímetro defensivo, a pesar de que hoy día solamente se conservan 4 torreones. Dentro de esos torreones, ya acercando, igual antes acercábamos el zoom hasta ver las arcillas dentro del cuarzo y tal, pues aquí vamos acercando el zoom hasta ver las cámaras de tiro de cada uno de esas troneras y esos torreones. Y bueno, suceden cosas curiosas como que la Torre del Reloj, que conserva 3 troneras, una de ellas convertida en puerta, a la hora de lanzar el tiro recto que saldría desde esa tronera, nos sale la tangente al dibujo que veíamos antes en el plano del Archivo Histórico Nacional de Manuel Sipos, y justo coincide con una parcela, con lo cual nos está diciendo el tamaño que tuvo ese torreón a pesar de que lo hemos perdido. De esa manera comprendemos el valor defensivo de esa puerta y podemos comprender el conjunto defensivo de, en este caso, de Alcañices. Y para terminar ya en este minuto y medio que queda, vamos a completarlo con el caso de Granucillo de Vidriales. Es una fortificación que se ubica en las afueras del pueblo, tiene dentro unos restos del antiguo palacio, castillo, palacio medieval,
convertido hoy en palomar, y es un cuadrado más o menos perfecto, con unas almenas y con 2 niveles de tiro. Se sitúa en el arroyo de la Almucera, en la zona esta de Vidriales, en una vía secundaria entre Benavente y Puebla de Sanabria. Y desde el primer momento nos llamó la atención y nos mosqueó. O sea, toda la bibliografía hablaba siempre de que era el castillo de los Pimentel, del siglo XV, pero cuando uno ve estas, vamos a llamarlo ya fusileras, te está diciendo que es un fortín fusilero del siglo XIX. Nuestro afán fue buscar documentalmente en todos los archivos militares alguna referencia. En este caso, los archivos militares no nos arrojaron ningún tipo de documentación sobre esto, pero sí, a través de la poliorcética, podemos entender cuál es la función defensiva de todas estas fusileras que vemos muy estrechitas al exterior, con una pequeñita cámara al interior, que son pues, tipológicamente iguales a todas las fusileras que se abren durante las guerras carlistas, ya sea entre Castellón y Teruel, ya sea también en estos muros, esto es un castillo que dibuja Nicolás Valdés en la provincia de Teruel, o en tantas fusileras, algunas que las tenemos por aquí bien cercas, otras en Calatayud o incluso en Argelia. Cuando las dibujamos correctamente y vemos todas sus derivas, podemos hacer el análisis de todos los ángulos de tiro. Aunque quedan ángulos ciegos, esto se complementa con el remate almenado que hay en el superior, porque efectivamente tiene 2 niveles de tiro, uno para un soldado que podía estar a nivel de suelo y otro que es el nivel de tiro alto. Estas almenas de forma triangular, de corte un poco medievalizante, dentro también de la enseñanza que se daba a los ingenieros militares en aquella época. Tenemos que recordar que en la Academia de Ingeniería de Guadalajara, Federico Vázquez Landa, que era el director, era un ferviente seguidor de Viollet-le-Duc, y entonces a los ingenieros militares les enseñaban Viollet-le-Duc en vena, se lo metían en vena. Entonces, en esta época es una fortificación del 19 con muchos elementos medievalizantes. Son unas almenas muy parecidas a las que puede haber en Mansilla de las Mulas, en León, pues bueno. Pero vemos que además la tronerita, la fusilera, está un poco desplazada hacia la derecha, y esto significa que el soldado podía apostarse en un lateral, cargar el arma, girar sobre su pierna izquierda y disparar. Además, ya con esto termino, documentamos un resalte en el terreno que nos hablaba de que la defensa desde las almenas era una defensa lejana. En ese terraplén se podía colocar algún tipo de artillería, pero en el momento en que el enemigo, desde la carretera que está tomada la fotografía, se cargase todas las almenas y se acercasen, el tiro bajo, en rojo, les hubiese defendido este fortín fusilero que hasta la época se estaba datando en el siglo XV. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Esperemos que haya sido de su atención y de interés. Muchas gracias. La siguiente comunicación es una colaboración entre Pedro Iglesias Picasso y Liciana Aliberti. Nos acompaña solamente Liciana Aliberti, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, y Pedro Iglesias, que no ha podido venir, tiene también una larga trayectoria en planes directores y en intervenciones en recintos amurallados. Precisamente, Liciana nos va a hablar de la metodología aplicada al estudio e intervención en los recintos amurallados de Castronuevo de los Arcos y Belvar de los Montes, ambos en esta provincia. Bueno, gracias. Sí, efectivamente voy... ¿Se escucha? Sí. Voy a presentar esa comunicación a nombre de Pedro Iglesias y mío. Pedro es realmente el principal autor de lo que vamos a ver. Entonces, presentamos aquí una metodología aplicada a 2 casos de estudio. Uno es el caso del recinto amurallado de Belver de los Montes. Realizamos un estudio en 2020 y una
primera intervención en 2021 y luego un estudio sobre Castronuevo de los Arcos. Aparecen aquí los integrantes de los equipos de trabajo, son equipos amplios y multidisciplinares y todos los componentes son absolutamente necesarios para el desarrollo del trabajo, que está coordinado y dirigido por Pedro Iglesias bajo la supervisión de Hortensia Larraín. Seguimos una metodología que sigue un poco las indicaciones que además hemos visto en esa comunicación anterior, que ve como objetivo principal entender el objeto de estudio en todas sus componentes para poderlo interpretar y así proponer digamos, unas guías de intervención, de actuaciones miradas a la conservación de los bienes. Los dos casos de estudio se encuentran ambos en la zona de la Tierra de Campos y hacen parte de ese importante patrimonio de fortificaciones en la línea fronteriza entre los reinos de León y Castilla, construidas en la época de separación de los dos reinos entre el siglo XI y XII y principio del siglo XIII. En el caso de Castronuevo nos encontramos con un recinto amurallado del cual se conservan muy pocos restos. Este es el estudio topográfico que nos indica un poco la forma de lo que era el recinto amurallado, un gran desnivel en la zona norte, en la zona este y sur, unos taludes hacia el poblado, y en rojo son los únicos fragmentos conservados. En el lado este vemos como un entrante que está bien descrito por las curvas de nivel, que podría indicar una posible puerta de acceso al recinto. Se ha realizado un levantamiento fotogramétrico mediante el uso de drones y esta es una ortofoto de todo el recinto que sirve para la individuación de los elementos principales y el estudio también de los desniveles, que son los que un poco nos indican cuál tendría que ser el trazado de este recinto. La fotogrametría también se ha aplicado a los restos visibles mediante fotogrametría terrestre en este caso, y esos son algunos de los pocos tramos conservados, y estas ortofotos sacadas del levantamiento fotogramétrico son la base para el estudio estratigráfico que se realiza a través de la matriz de Harris. Aquí tenemos dos de los ejemplos donde se consigue un poco averiguar estas fases constructivas de restos que están integrados en edificaciones posteriores. Una vez realizado el estudio, a esto se añade, como hemos visto en la metodología al principio, todo el estudio histórico y de material archivístico y de referencias de edificaciones similares. Después de ese estudio redactamos una ficha de diagnóstico que tiene como objetivo tener una visión general de la situación del entero recinto y indicar cuáles son el estado de conservación de cada tramo y las posibles intervenciones que están, digamos, clasificadas por prioridad de necesidades. En este caso, en el caso de Castronuevo, la primera, digamos, objetivo que se propone es seguir con la investigación, y para ello sería necesario la realización de una serie de excavaciones, catas arqueológicas que están indicadas aquí en algunos de los puntos, en esas marcas verdes que vemos del recinto, donde con casi seguridad se deberían encontrar restos de la estructura enterrada, y luego alguna también excavación en el interior del recinto para averiguar la posibilidad de que existiera alguna edificación en el interior del propio recinto.
El caso de Belver es un poco más complejo, los restos conservados son más articulados y más amplios. Aquí vemos directamente lo que es el levantamiento topográfico con el estudio de lo que son las fases de construcción del propio recinto, que se divide, se reconoce fácilmente el castillo en la parte norte, sobre planta rectangular con esquinas redondeadas, y luego lo que es el recinto, que se alarga hasta la parte construida del pueblo, y a esto se añaden una serie de construcciones, digamos, posteriores a lo que es el propio recinto amurallado. La construcción se sitúa digamos, presenta ciertas dificultades a la hora de la toma de datos, los desniveles son muy importantes y hay una vegetación muy abundante. Se ha hecho también una campaña de reforestación en los años 70, además de la vegetación original, y entonces es bastante complicada la toma de datos. Realizamos un levantamiento mediante fotogrametría terrestre, utilizamos claramente las ortofotos para hacer el estudio constructivo. La estructura está realizada en tapial de cal y canto, con diferentes matices en los diferentes sectores que hemos podido observar. A partir de las ortofotos realizamos algunos dibujos donde pretendemos poner en luz lo que son los elementos útiles para entender la técnica constructiva. Se trata, digamos, de un paso más, además de la restitución a través de la tecnología, que claramente nos aporta una cantidad de información totalmente completa del resto, pero que sí requiere una interpretación crítica. Aquí, por ejemplo, podemos ver los cantos apilados que marcan las tapias y algunos de los elementos que consideramos importantes para poder entender los restos. En la planta se pone en comparación con el levantamiento topográfico para poner en luz un poco la dificultad de comunicación entre esas dos técnicas cuando tratamos restos que no tienen puntos de referencia tan evidentes o tan claros como podrían ser en otros contextos. El estudio estratigráfico también se ha realizado sobre dibujos que se originan a partir de las ortofotos y de la claramente observación directa del propio objeto mediante una serie de visitas periódicas y repetidas al lugar. Se utiliza la información de los modelos fotogramétricos para estudiar el estado de conservación. Se hace una serie de secciones progresivas que siempre se relacionan con su situación en la topografía del terreno, y es evidente desde el estudio de las secciones que hay un estado de deterioro, en algunos de los casos mayor, en otros menor, pero que afecta sobre todo las coronaciones y el contacto con el suelo debido a los agentes atmosféricos, a la pérdida de revestimiento de la estructura, a la pérdida del propio material. Los cantos van cayendo y dejando descubiertas las coronaciones, y en la parte del contacto con el suelo también la acción del agua amplía estos efectos, y podemos notar cómo en la propia estructura las componentes verticales ya no caen en la base del propio muro, provocando un evidente riesgo de colapso de la estructura. También aquí toda la parte del estudio histórico, archivístico, arqueológico se añade a estas consideraciones para redactar la ficha de diagnóstico, que también está dividida por los tramos en los cuales se había sectorizado la muralla, el castillo, y también hay una indicación de las actuaciones con mayor o menor urgencia. Las actuaciones están divididas en 4 bloques: la arqueología, consolidación, entorno y difusión, que también debería ser uno de los agentes importantes para poder promover la conservación de las estructuras. Esto sería el plano propuesto de las actuaciones, además de una intervención directa sobre el tema de la
de la vegetación, el tema de una serie de catas arqueológicas, sobre todo en las zonas donde tenemos menos evidentes los restos, son menos evidentes los restos conservados, y luego sobre todo la parte de consolidación. Hay algunos de los sectores que tienen una necesidad de consolidación a corto plazo, otros a un plazo un poco mayor. Entonces, en todo este cuadro se ha conseguido empezar con una primera intervención que se puede considerar como una intervención posiblemente piloto, y se ha elegido el tramo oeste, primero por su estado de conservación, que claramente es en riesgo de colapso, y también un poco por la accesibilidad, que no es del todo fácil, pero que por lo menos ha permitido la realización de las obras. En la realización de las obras, después de la preparación del terreno, de la recuperación de los cantos rodados alrededor, antes de compactar y, preparar para la obra, se ha recuperado el material original para poderlo utilizar en la reconstrucción de las partes, sobre todo del contacto del muro con el suelo. Se ha procedido a la preparación del terreno, a la colocación de los postes, la disposición de unas varillas de acero inoxidables en la base de refuerzo, unos cosidos también de varillas de acero y unos trabajos de remates en las coronaciones de los muros. Por un lado se actúa en el contacto con el terreno y por otro lado en la parte de la coronación, que hemos visto que eran los dos puntos débiles. El objetivo principal de la intervención, además de asegurar desde un punto de vista estático, estructural, el sector del muro, es recuperar el sistema constructivo. De los estudios hechos se deduce que se realizan encofrados con unas maderas de una determinada longitud. Se procura en el encofrado de la intervención buscar una similitud con estas trazas que se encuentran en la estructura original y se asegura lo que es, sobre todo eso, el contacto con el suelo. Aquí tenemos la ortofoto del tramo de intervención antes y después de la intervención. Se ha prestado especial atención un poco al estudio cromático. La intervención efectivamente no quiere ser una intervención de mímesis, de mimetizarse con la estructura existente, pero a la vez está buscando la manera de ser coherente y de entrar en contacto, en comunicación con lo existente. Al desencofrar en la obra, la parte de consolidación cromáticamente destacaba mucho con respecto a la estructura original, entonces se ha añadido se ha hecho una operación de patinar esta estructura con una mezcla de agua de cal y pigmentos minerales para intentar, buscar una mayor coherencia con lo existente. Resulta importante el tema del uso de la tecnología también en esas fases de intervención como documento de lo anterior y lo posterior, aparte de la comparación que puede ser útil para nosotros, pero también como testigo de la intervención. Creo que esta mañana sí que se habló del hecho que el patrimonio está en transformación y entonces sí que también el valor documental es algo importante. Gracias. Nada más. Para finalizar este bloque, nos acompañan dos arquitectos, Rodrigo Canal Arribas, cuyo nombre también figuraba en los créditos del equipo de trabajo de Pedro Iglesias y Licinia Aliberti, junto con Fernando Cobos Guerra, que tiene una dilatada trayectoria desde los inicios de su carrera en arquitectura defensiva. Él también es miembro de la Academia del Partal, forma parte del equipo de trabajo del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y recientemente ha participado en el documento de ICOMOS de recomendaciones sobre este tipo de construcciones.
Nos van a hablar de un caso muy concreto, que son los sistemas defensivos de tierra en tierra de campos, el recinto terraplenado de Villalpando, una de cuyas imágenes hemos podido ver esta mañana en la brillante exposición de Hortensia. Además de eso, son amigos míos, como todos los que están aquí en esta sala. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarnos a presentar esta ponencia. Una de las cosas que planteábamos cuando hicimos el estudio de la arquitectura fortificada de Castilla y León en general es que a veces para abordar temas concretos es mucho mejor intentar conocer las definiciones de conjunto. Es decir, estudiar un sistema, luego lo veremos, ayuda a comprender cada una de las piezas del sistema, mucho mejor que estudiar una pieza en concreto. En su momento nosotros detectamos dos grandes sistemas construidos en tierra, uno iniciado en tierra pero no rematado, del que hablaremos después, que son los recintos de la frontera de León, pero otro claramente en tierra que no había sido prácticamente estudiado y que entendíamos que era importante y que es el objeto de la tesis de Rodrigo Canal, que yo codirijo y que brevemente va a explicar. Eso es. Buenas tardes. Agradecer a Marco su presentación, a Hortensia su invitación. Como os ha dicho, Fernando es codirector de mi tesis. También es codirector de mi tesis Pascual Martínez Opena, que creo que abrió este congreso, y Félix Jové como catedrático de construcción de la Universidad de Valladolid. Bien, llevo colaborando con Fernando Cobos más de 18 años y, evidentemente, él es el que me empujó a hacer una tesis sobre este sistema, llamémoslo sistema territorial patrimonial de motas, posiblemente motas de reconquista, que llamamos en su día en el libro anterior que ha citado Fernando. Bien, 4 pinceladas y me gusta arrancar con esta imagen de un tel, vamos, no un tel, una mota y ballet típica de Inglaterra o Francia, archiconocidas por todos y que en España parece que no existían, pero que creo que tenemos tierra de campos llenas de ellas. Una cosa... Déjame lo anterior, Fernando, un momento. Una cosa que quería decir en esto primero es que esas motas, evidentemente, que son fundamentalmente de tierras y después completadas sus defensas con empalizadas, pues el tiempo las transforma completamente. Con mucha facilidad devuelven la tierra a la tierra, pero otras veces siguen creciendo y desarrollándose defensivamente con castillos que también las ocultan, castillos medievales o más contemporáneos, o incluso el entramado urbano. Entonces, son difíciles de identificar, es lo que quiero trasladar. Por eso también arranco aquí con una primera mota, que tampoco es mota, porque realmente es un tel, puede ser una serie de tel, de acumulación de estratos por ocupación de un mismo sitio desde la prehistoria, que es el caso de Belmonte de Campos, en el que hemos podido trabajar en su torre medieval y que aspiramos a intervenir más ampliamente en todo su entorno, en este tel que cortó la torre medieval y sobre el que se desarrolló un palacio al estilo francés, podríamos decir, pero en cuyas excavaciones iniciales que pudimos hacer a la vez que intervinimos en la cubierta de la torre, se localizó también una muralla de tierra medieval y un par de torres en arranque. Para que veamos cómo un edificio, en este caso un edificio o un montón de tierra se puede transformar a lo largo del tiempo y desdibujarse. Entonces, muy cerca de Belmonte está Castil de Vela, que no puede negar que es una mota de tierra, aunque también tuvo asentado encima otra construcción medieval, o Villacid de Campos, que le sucede lo mismo, depende del ángulo del que la fotografía se evidencia más su carácter defensivo o no. O esto, que es un cerro de San Andrés en Medina de Río Seco, en la carretera que conduce a Villalón, que de entrada puede parecer un cerro común, pero que, claro, cuando la carretera lo cortó parcialmente en su nivel inferior, aparecieron todos los restos de la ocupación que había tenido previamente.
o elementos que siguen pasando desapercibidos porque sobre esos castillos de tierra se han colocado habitualmente ermitas y muchas veces la toponimia a la que recurrimos, como es este caso en Tamarí de Campos, la ermita de la Virgen del Castillo, ya te está revelando su pasado, o esta otra de Becerril de Campos que sigue evidenciando lo mismo, ¿no? Bien, este otro caso también es en Tierra de Campos, en Bolaños. Esta es una foto antigua en la que se ve libre completamente la mota sobre la que se desarrolló el pueblo. Ahora está envuelta por el caserío y más difícil de ver, pero ahí estaba. O otras que han quedado en medio del campo abandonadas y son más difíciles de identificar. Pero también a veces nos lo revelan otro tipo de ocupación, que es las bodegas. Porque hemos llegado también a identificar que muchas de estas construcciones se invadieron por bodegas, posiblemente por la orden de Alfonso X en aquella que prohibió ocupar Peña Brava y Castillo Viejo del Rey sin su permiso, con pena de traidor. Y entonces, habitualmente, es muy fácil encontrarnos este tipo de agrupaciones de bodegas en torno a estas motas que están directas en el catastro, siempre aparecen con una única parcela y ocupadas múltiplemente. Bien, mi tesis algún día se acabará, pero tiene muchos elementos ya identificados y los tengo que acotar en un territorio que ha sido Tierra de Campos, pero que al norte en León, en el Valle del Duero o más en la tierra de Campos palentina siguen apareciendo elementos constantemente. Quiero mostraros Támara de Campos porque me parece un ejemplo increíble con su primera mota con la iglesia de Santa María de Arriba, un segundo recinto inferior y uno más grande del que se conservan 2 puertas y incluso se conserva todavía una tapia de tierra bastante potente. O volviendo a Zamora y ya más cerca de Villalpando, el caso de Castroverde de Campos, que la imagen LIDAR nos revela un núcleo elevado en el norte que sería la primera ocupación o mota y después el resto del núcleo que también está elevado con respecto del río y una cava posiblemente excavada en el frente este. Para llegar así y dar pie a Fernando a entrar a Villalpando, en el que, como vais a poder ver, sucedió algo similar. Bien, cuando nos planteamos e hicimos el estudio de castros y recintos, fundamentalmente estábamos centrados en identificar las técnicas del tapial de cal y canto y el reconocer los métodos de construcción. Pero encontrábamos recintos ovoides y nos dimos cuenta, especialmente en la mota, que en muchos casos estos recintos aprovechaban murallas de terraplén prehistóricas. Este es el caso de Medina del Campo con los 3 fosos, el foso prehistórico con los 2 senos y el foso medieval con el seno central, que veis aquí en el corte estratigráfico increíble del foso de Medina, y fundamentalmente empezamos a ver que entre el foso medieval y la muralla había muchísima distancia. Esa muchísima distancia era porque se construyó la muralla y después se retiró el terraplén o lo que pudo ser un terraplén. Este es el caso de Medina, no insistiré. Ponferrada también es un castillo hecho con un primer muro de cal y canto contra un terraplén que luego desapareció porque se lo comen las murallas exteriores del conde de Lemos en el siglo XV. O tenemos el caso de Mansilla las Mulas, tenéis en verde donde existe muro de tapial de cal y canto, y en rojo donde no existió el muro de tapial de cal y canto, pero porque no llega a existir nunca. ¿Y qué ocurre? Pues que, sin embargo, en esa zona hay torres de piedra avanzadas que estaban colocadas fuera. En la razón de la presencia esa previa del terraplén, empezamos a detectarla a partir de un elemento muy singular que aparece en Mansilla de las Mulas, que aparece en Ciudad Rodrigo, que aparece en Urueña y que también aparece en Villalpando, que son las puertas en corredor. Las puertas en corredor son puertas que se hacen para atravesar terraplenes enormes de tierra al mismo tiempo que se va construyendo la muralla por detrás. Cuando se unifican los reinos de León y Castilla en 1230, muchas de estas fortificaciones, Ciudad Rodrigo no, porque está frente a Portugal y frente a los árabes, pero muchas otras más al interior, dejan de hacerse y por tanto tenemos tramos en los que conservamos. Vemos aquí las torres avanzadas de Mansilla las Mulas, que solo tuvieron terraplén detrás, que no llegaron a tener muro muchas de ellas y por eso quedaban tan lejos de la fábrica.
Y vemos cómo, aquí se ve muy bien el proceso de cómo la muralla de cal y canto empieza a construirse por detrás del terraplén y luego en parte, en Mansilla es fantástico porque hay zonas donde solo hay terraplén, hay zonas donde hay terraplén y muralla y hay zonas donde solo hay muralla. Y tenemos todos los ejemplos. ¿Por qué cuento estas cosas? Bueno, evidentemente identificamos los modelos constructivos de cal y canto, además el sistema que hasta entonces no se había conocido de varillas pareadas de encofrado, el análisis que fuimos haciendo, el trabajo de restauración de las fábricas tapiales, esto estudió Rodrigo, la recuperación de las cajas, el análisis de las agujas, ese trabajo de recuperación de la esencia constructiva, no es tanto arqueológico, va más allá, porque esto es una estratigrafía artificial, es una estratigrafía de proceso constructivo, no es una estratigrafía de fase constructiva. Y finalmente que llegamos a Villalpando. En Villalpando le pasa todo eso. En Villalpando le pasa todo eso. Tiene muros de tapial, aunque algunas restauraciones todavía no identificaron exactamente la estructura de cajas, y tiene terraplenes. Terraplenes dificilísimos de encontrar, porque cada vez que se hacía una excavación arqueológica buscaban una muralla de cal y canto. Una muralla de cal y canto que no estaba. Y hacías una cata, en mitad de un terraplén de 12 metros de espesor, si haces una cata, un terraplén de arcilla, haces una cata, ¿qué vas a encontrar? Arcilla. Y además es dificilísimo identificar la arcilla que está removida de la arcilla que es virgen, porque es la misma arcilla que habían sacado por fuera para hacer que el sistema de lagunas se extendiera y formara los fosos exteriores. ¿Qué ocurre? Que lo explicaba antes. Cuando nosotros llegamos a Villalpando, llegamos ya aprendidos. Llegamos ya aprendidos porque nos habíamos peleado y nos habíamos equivocado mucho con Mansilla, con Medina, con Ponferrada, y porque al final la ventaja de estudiar un sistema en su conjunto es que aquello que no puedes ver en Villalpando te lo está contando Mansilla de las Mulas. Y eso es muy importante porque si no lo ves no llegas a entenderlo. Esa puerta de San Andrés, que es un prodigio de locura, era inexplicable. Aunque claro, si empiezas a entender la topografía, ¿qué hace en una llanura absoluta de repente un montoncito, que además es un montoncito de tierra que va rodeando el lugar? ¿Es una topografía natural? No, no es una topografía natural. El proceso de construcción de Villalpando es básicamente eso, un terraplén, a lo que os explicaré. Estos son restos donde el terraplén todavía se conserva bien porque no han construido una casa encima. Y es un proceso, primero hacen un terraplén gigante, dejando todas las lagunas, uniendo todas las lagunas, a fuerza de sacar tierra para hacer los fosos. Después intentan hacer de cal y canto un recinto más pequeño. Realmente no llegaron a acabar, creemos, el recinto más pequeño, no estamos seguros, tenemos dudas, pero lo que está claro es que solo finalmente intentan hacer el recinto grande de cal y canto asociado a las puertas. Cuando ven ustedes ahí, ese montón de tierra, ese montón de tierra es la muralla. Ven ustedes qué pedazo terraplén que todavía está y que todavía se puede reconocer a lo largo de la estructura. Eso explica el proceso de la puerta. El proceso de la puerta, que es una puerta con unos cubos avanzados, que son los que protegen la entrada en corredor, cómo construye una puerta detrás, una puerta típica del 14, detrás porque le va a llegar la muralla de cal y canto. La muralla de cal y canto no le llega nunca, y queda esa cosa rara de dos cubos avanzados con un corredor, con una puerta detrás, que en el siglo finales del XV y principios del XVI le hacen una portada uniendo los dos cubos y trasladan el paño de la portada afuera y ya todo parece una estructura diseñada de una sola vez, pero que está formada por 5 fases constructivas. Por tanto, cuando empezamos a trabajar sobre la muralla que se ha explicado esta mañana, y no voy a explicar el proyecto de Villalpando, de la Puerta de San Andrés, y cómo se han recuperado los 2 terraplenes, no toda la altura que tenían, pero sí parte de los 2 terraplenes laterales de la puerta, la propuesta que nos encargó la Junta de Castilla y León para trabajar era cómo trabajar con el conjunto de Villalpando. Hacer una propuesta de Villalpando. ¿Cómo se protege esto? Porque claro, un muro de piedra es muy fácil. Pero ¿cómo protegemos ese montón de tierra que es el recinto? ¿Cómo convencemos a los de Villalpando que ese montón de tierra ahí, con esas naves, es una muralla excepcional de uno de los pocos ejemplos que se conservan? Estos son los distintos elementos. Se hizo un análisis pormenorizado. Estamos convencidos, por ejemplo, hay restos de fábrica de cal y canto en el castillo, hay restos de fábrica de cal y canto en la iglesia de Santa María, donde probablemente estuvo una puerta, hay restos en la iglesia de San Miguel, donde también estuvo una puerta. Curiosamente, en el recinto más amplio, los restos de cal y canto suelen aparecer a puertas. San Andrés, Santiago. Acabo ya.
Pero el problema, el gran reto de Villalpando no es proteger la fábrica de piedra, eso es fácil. Bueno, no es fácil, ya sabemos que no es fácil, pero nos parece más fácil. El gran reto de Villalpando es cómo vamos a proteger el terraplén. ¿Cómo vas a convencerle a la gente que ese terraplén es parte del elemento defensivo y que no, por mucho que excaven no van a encontrar una muralla de piedra porque nunca la hubo y que realmente la forma de su pueblo nace a partir de un terraplén y unas lagunas? Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Le ruego a los comunicantes que suban a la mesa para contestar a las posibles preguntas que pueden suscitarse. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, tenemos, no sé cuánto tenemos, hasta el café. Hortensia. Tenemos un cuarto de hora, dice Hortensia, que ya os han advertido que tiene carácter fuerte. Os ruego que si alguien hace una pregunta se identifique primero. Y como yo no veo, no sé si alguien levanta la mano o no la levanta. Pues entonces andamos mal de tiempo. ¿Alguien ha levantado la mano? Sí. No lo veo. Buenas tardes. Antes de nada quería expresar mi pésame a los familiares y al Instituto de Estudios Zamoranos por el fallecimiento de don Bernardo Calvo, que en paz descanse. Mi pregunta va relacionada con la primera ponencia. Se habla de datos, se habla de herramientas. Yo quería saber si es posible, si utilizan ustedes en sus trabajos también la herramienta de satélites, la minería de datos, informáticamente hablando, si utilizan programas o aplicaciones que sean ad hoc sobre los trabajos que ustedes realizan. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bien, muchas gracias. Pues habitualmente no son tecnologías muy accesibles. O sea, no tengo constancia de que ahora mismo los que estamos en la mesa y nos dedicamos a esto utilicemos satélites. Entiendo que sí, que se pueden utilizar a lo mejor para estudios mucho más pormenorizados y que tienen que ver a lo mejor más con el tema de la georreferenciación o estudios a lo mejor territoriales un poco más amplios, pero el tema del satélite como tal, a lo mejor la fotografía satélite nos ayuda a investigar como documento que podemos recurrir a él, pero como tecnología que podemos utilizar habitualmente, en mi caso y por mi experiencia, no la utilizamos. Y pues hay otras herramientas que evidentemente son muy sofisticadas y que se utilizarán en momentos puntuales para hacer algún levantamiento concreto, como son también, he hablado de los sistemas de sensores LIDAR, que hay aparatos ahora mismo que los tenemos muy a mano, en o sea, los teléfonos móviles ya lo tienen incorporado, pero los hay especialmente sensibles y con grandes alcances, que para algunos estudios, especialmente en ingeniería, se utilizan para levantamientos mucho más precisos. Pero por mi experiencia no sé si alguno de los que están haciendo también estudios puede aportar, que a lo mejor sería interesante esas opiniones. ¿Piden la palabra sí, por aquí? Sí. Bueno, entonces, ¿quién? Perdóname, pero es que no os veo. Sí, buenas tardes. Vale. Soy Francisco Iglesias. A los presentadores de la última ponencia, situar una mota en el medio de la llanura, o sea, en la nada, apilando tierra, es factible. La cuestión es, de esa nada, ¿de dónde apilan el canto rodado o, en el caso de Villalpando, la piedra para las puertas? Vale, son dos procesos distintos. La mota, en el caso de Villalpando, por centrarnos, Villalpando está rodeado de varias lagunas. El territorio de Villalpando está rodeado de varias lagunas. Entonces lo que hacen es cavan una zanja muy profunda, un foso perimetral, está contado yo creo en un plano, excavan un foso perimetral que además unifica todas las lagunas, es decir, es un foso con agua, y sale arcilla, el terreno es básicamente arcilla, y con eso organizan la mota. Es decir, esto es un principio básico de la ingeniería, es que el desmonte tiene que ser igual al terraplén,
porque si no tienes un problema. Y entonces, efectivamente, es lo que hacen. Hacen un desmonte muy grande, que es equivalente al tamaño del terraplén que montan. Respecto a la piedra de cal y canto, normalmente son siempre todos los terrenos que tienen origen lacustre, tienen un sustrato de canto rodado que es bastante... No todos en todos los recintos que hemos visto de leoneses de cal y canto, no todos están hechos con canto. A veces están hechos con guijarros, a veces están hechos con cuarcitas partidas, a veces están hechos con otro... También hay mucha mampostería encofrada. La mampostería encofrada es una cosa que alguno decía que no existía, pero consiste en cuando tú tienes una piedra que no quieres labrar y que solo tiene una cara buena, y como no la puedes asentar si la sientas por la cara buena no te da cara, pues te pones unas tablas, te encofras y vas asentando la piedra, la cara buena contra la pared y lo rellenas como si fuera un hormigón. Básicamente eso es la mampostería encofrada. ¿Qué pasa? Que el tapial se reconoce fundamentalmente porque tiene un encofrado, y el encofrado se reconoce fundamentalmente porque tiene agujas que son las que permiten que cuando tú lo llenas por arriba no se abra. Eso es en esencia. Lo que eches dentro, pues ya depende mucho del lugar en el que estés. Gracias, Fernando. Si os parece, vamos terminando porque si no, nos echan. ¿Puedo o no puedo? Sí, bueno. Félix Rodríguez. Yo también, para Rodrigo y para Fernando, yo sí no he entendido mal, yo no tengo ni idea de todo esto. Yo soy psicólogo clínico y muy aficionado a la historia, pero no tengo ni idea. Pero ya digo, me gusta mucho y me lo estoy pasando muy bien. Y en general a la mesa os doy la enhorabuena. Para Rodrigo y para Fernando, o sea, yo sí no he entendido mal, que esto no tenía ni idea, claro. Estamos hablando, las motas son montículos artificiales en general. Por ejemplo, Medina del Campo. Pero si tampoco he entendido mal, estaríamos... Sí. Si no, tampoco he entendido mal, estábamos hablando de motas que pudieron ser castros celtas en su origen y otras que el origen es totalmente medieval. Bueno, y luego para Pedro... también me gustaría saber si habéis hecho algún estudio por la zona de Tierra del Vino, en concreto Corrales del Vino y el Perdigón, y si que todos los edificios son de piedra arenisca, si eso lo tenéis relacionada esa piedra con las canteras, en concreto las canteras del Perdigón, que yo creo que no sé si eso está datado o no está datado. Estas son las preguntas y, bueno, pues siento ya que estemos un poco fuera de tiempo. Gracias. Brevemente, respecto a las motas, yo creo que te has respondido tú solo. De todos modos, falta mucho estudio sobre estas motas porque no se han excavado ni se han estudiado en detalle de ninguna manera, pero creemos que es, en la mayor parte de ellas, en un espacio previo a la Reconquista, durante la Reconquista, de ocupación del territorio que sirven para pequeños núcleos de población defenderse, previos a la Edad Media más contemporánea. Con relación a las canteras, en la zona que comentas, no tengo ni idea no sé exactamente, no controlo que haya habido ningún estudio, ¿no? Es cierto que muchas de esas canteras eran pues, de muy pequeñas dimensiones y son muy difíciles de reconocer en muchos casos. Ese es un tema también, el tema de las canteras, a mí me parece realmente interesante, ¿no? Aquí en Zamora, por ejemplo, hay muchas canteras que se reconocen muy bien en la zona de Valorio y que, bueno, a mí me parece que sí convendría ponerlas en valor, ¿no? Con las huellas de labra, con la forma que se reconoce incluso en fotografía aérea, pero de esas canteras de la arenisca que dices tú, la piedra mollar, pues no sé que haya ningún estudio, la verdad. ¿Sí? ¿Ah? ¿Y por dónde está? Esa zona la llamamos el Cotorrino y está entre el Perdigón y Corrales. Yo supongo que esa cantera es la que abastece de piedra al menos a esos dos pueblos, pero es que todos los pueblos, bueno, no todos, una gran parte de los pueblos de la margen izquierda, o sea, lo que es los pueblos de repoblación por el sur del Duero, las construcciones características tanto de iglesias, ermitas y tal, son de piedra arenisca. Sí, y todas. Lo que yo no sé si todas se extraen de esa cantera o solo
las de Corrales y las del Perdigón, a mí, aunque no tengo ninguna prueba fehaciente, para mí no me cabe ninguna ¿Y de duda. qué dimensiones tiene la cantera esa? Uf. Pues, Tomamos un café. Sí, pues puede ser que tengan, ahora mismo se han ido comiendo alrededor por la labranza, pero vamos, fácilmente pueden tener 3.000 metros, 4.000 metros, fácilmente. Muchísimas gracias. Según Hortensia, aquí hay cuarto. Lo veo crudo, pero vamos a intentarlo.